Thomas Hobbes, un gran filósofo muy influyente del siglo XVI, que incluso escribió muchos libros y es el autor de muchas teorías políticas, filosóficas, que hoy en día tienen todavía repercusión y en las cuales se basan muchas corrientes políticas de hoy en día. Murió a los 91 años de edad y se dice que en sus últimas palabras fueron: estoy a punto de emprender mi último viaje, un gran salto en la oscuridad. Es interesante que un hombre tan influyente, tan grande, tan como podría presentarse descubridor de grandes ideas que han influido en la historia de la humanidad desde allá hacia acá, al morir y con tantos años encima, tenga tanta incertidumbre a la hora de morir, describirla simplemente como un gran salto en la oscuridad. Claro que usted podría decir, bueno, a todos nos pasa lo mismo, no tenemos idea de lo que va a suceder después de la muerte. 2 siglos después de este gran pensador Thomas Hobbes, el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces o el siglo de la ilustración, debido a la pretensión humana o científica de sacar de la oscuridad al ser humano. Se llamó el siglo de las luces porque se decía que a través del conocimiento y la razón, el ser humano podía salir de cualquier ignorancia, de cualquier religiosidad y de cualquier pretensión de conocimiento. Es decir, la ciencia, la razón podía explicarlo todo y podía sacarnos de la oscuridad. Por eso es conocido como el siglo de las luces. Pero ha seguido transcurriendo el tiempo y podríamos decir que los grandes científicos, filósofos, sociólogos y todos los grandes pensadores de la historia, incluyendo los de el siglo de las luces, debieron morir de la misma forma que Thomas Hobbes, un gran salto en la oscuridad. No sé si de pronto de ese trasfondo del siglo de las luces viene el famoso dicho: el que no sabe es como el que no ve, como haciendo alusión a que con la razón, con el conocimiento, podemos saberlo, podemos verlo todo. Tal vez en la luz del conocimiento es uno de los tesoros más preciados del ser humano. Cuando el ser humano se precia de conocer, de estudiar, de aprender de la razón, pretende explicarlo absolutamente todo, desde lo científico, desde la comprobación, desde las teorías científicas y políticas, poderlo explicar todo y traer luz al ser humano, a la humanidad. Sin embargo, una vez más, ¿y la muerte? Una vez más, un gran salto en la oscuridad. Bueno, tal vez esa oscuridad, ese salto a la oscuridad, nos permite hacer alusión a otra frase famosa con respecto a la luz o a la ilustración. Y fue la frase con la cual se presentó Jesucristo mucho antes, hace más de 2000 años, cuando allá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12, Él se presenta diciendo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que en mí cree o el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A diferencia de los científicos
y de los esfuerzos humanos por saberlo todo, Jesús es nada más y nada menos que el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que el ser humano quisiera entender y quisiera explicar. Pero ese creador, el diseñador del universo, vino a su creación, a lo que él mismo había hecho, al planeta Tierra, y se presentó en una forma humana, humilde, sencilla, pero milagrosa, porque nació de una mujer virgen. Caminó entre nosotros, nos enseñó la verdad, nos enseñó acerca del amor, nos enseñó acerca de la vida eterna, y se presentó a sí mismo como la luz del mundo, la verdadera luz del mundo. De tal forma que puede decir, el que me sigue, el que me cree, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella persona que puede acercarse a Jesús, que puede creer en lo que Él vino a hacer por nosotros, puede llegar incluso al momento de la muerte y no dar un salto en la oscuridad. Porque cuando creemos en Jesús, cuando podemos acercarnos a Dios a través de la persona de Jesucristo, la muerte es solamente el comienzo de la verdadera vida. Hay muchas cosas en la humanidad y en esta vida en las que podemos enorgullecernos como seres humanos. Muchas veces sentimos orgullo de tener, de conocer, de saber, de poseer. Pero tal vez podemos recordar también las palabras de un profeta famoso del Antiguo Testamento llamado Jeremías. Él habló de parte de Dios, o más bien Dios nos habló a través del profeta Jeremías en el capítulo 9 de ese libro, Jeremías, versículos 23 y 24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en sus riquezas se alabe el rico. Más bien, si alguien se hubiere de alabar en algo, alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová Dios, que hago justicia y juicio. Ya Dios venía advirtiendo desde el Antiguo Testamento que la sabiduría, es decir, la razón, el conocimiento, que la fuerza o la valentía, que las riquezas materiales precisamente suelen generar orgullo, alabarse a sí mismo, confiar en esas cosas. No es que las satanice, pero dice, eso no es motivo de alabarse, porque al fin y al cabo eso va a quedarse aquí. Recordando frases famosas, podemos también recordar a otro gran hombre que en su lecho de muerte, Alejandro Magno, en su lecho de muerte, llamó a sus generales y les expresó tres deseos. Primero, que el día de su muerte, su ataúd fuera llevado por los mejores médicos que existieran en la época. Número dos, que todas sus riquezas, oro, plata, piedras preciosas, fueran esparcidas en el camino de su cadáver. Y número tres, que sus manos quedaran por fuera del ataúd expuestas al viento donde todo el mundo pudiera verlas. Y alguien de sus generales le preguntó, pero ¿por qué esas cosas? ¿Por qué esas peticiones? Alejandro dijo, quiero que mi cajón sea llevado por los mejores médicos de la época para que quede constancia que ningún médico puede solucionar el problema de la muerte. Quiero que mis riquezas sean extendidas en el piso, en el camino a la tumba, para que todos se den cuenta que los bienes materiales que se conquistan aquí se van a quedar. Y quiero que mis manos queden expuestas a la vista de todos, para que se den cuenta que
salimos de este mundo con las manos vacías. Lo que recibimos aquí, incluyendo el conocimiento y la razón, aquí se quedan. Y después, los que tenían su confianza puesta en esas cosas, van a salir con las manos vacías. De ahí que este hombre, Thomas Hobbes, dijera, después de tanto conocimiento, de tanta influencia y de tanta importancia, estoy a punto de emprender mi último viaje, un gran salto en la oscuridad. Aquella persona que puede llegar al conocimiento de Dios, como dice Jeremías, en eso sí se puede alabar, porque ese es el único conocimiento eterno. Incluso otro gran sabio, Salomón, en su libro Eclesiastés también decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y decía que el conocimiento de Dios es el todo del ser humano. Cuando una persona cree en Dios y en su Salvador Jesucristo, que vino para dar su vida por nosotros, esa persona no da un salto en la oscuridad al morir. Al contrario, la puede esperar con tranquilidad y con confianza, como lo expresaba el apóstol Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no estaba dando un salto en la oscuridad. Él estaba esperando la muerte de una manera, con una expectativa agradable, al punto de decir que el morir es ganancia. En esta época en la que tantas personas están yendo de la familia, amigos, conocidos, personajes famosos, personas muriendo incluso en una edad muy joven. Claro, siempre ha existido, pero tal vez hoy en día con todo este problema de la pandemia se ha meditado más en el asunto porque cada día escuchamos de alguien más que murió por causa de este virus. ¿Cuántos estarán dando un gran salto en la oscuridad? Usted no tiene que dar un salto en la oscuridad. La exhortación, el llamado en este momento es que usted salga ahora mismo de la oscuridad. ¿Saben? Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese fue, en el contexto de Juan, donde están estas palabras, fue cuando también fue llevada a los pies de Jesús una mujer, una prostituta, que fue sorprendida en su práctica de la prostitución. Y los fariseos, por tenderle una trampa a Jesús, llevaron a esta mujer a los pies de Jesús y le dijeron, Jesús, según la ley debemos apedrear a esta mujer, porque la ley de Moisés decía que debía apedrearse las mujeres adúlteras. Claro, también al hombre debía ser apedreado, pero ellos llevaron solamente a esta mujer porque era el conejillo de Indias para poder atrapar a Jesús, para poder engañar a Jesús, para poder tentar a Jesús. Y en ese momento en que llevan a esta mujer, los ojos de todo el público que estaba alrededor estaban puestos en ella y en Jesús a ver qué respondía. Jesús tenía sus ojos en el piso. El relato de Juan dice así, que Jesús estaba mirando y escribiendo en el piso. Él no miraba a la mujer, él no miraba al público. Pero Jesús, al ser preguntado, ¿qué hacemos con esta mujer? Levantó sus ojos y dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Y volvió a inclinar sus ojos al piso. En ese momento empezaron a salir uno por uno. Y empezaron a salir porque sus ojos, que estaban clavados en la mujer y algunos en Jesús, empezaron a examinarse a sí mismos, a pensar en su propia vida. Incluso seguramente muchos de los que estaban allí eran visitantes de esta mujer que tenía por ocupación la prostitución.
Así que empezó a irse uno por uno. Jesús, con una sola frase, los obligó a mirarse a sí mismos. El que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Esa frase arrojó luz sobre la vida de estas personas que los obligó a mirarse a sí mismos. Y se empezaron a ir. Entonces Jesús quedó solo con esta mujer y le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Y ella dijo, no, Señor, todos se han ido. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Pero luego le dice, vete y no peques más. No estaba Jesús aprobando su práctica pecaminosa, lo que estaba diciendo era, no te condeno. Pero luego dice, vete y no peques más. Esa es una frase que arroja luz sobre la vida de esta mujer. Arrojó luz sobre el público, aunque prefirieron irse, y arrojó luz sobre esta mujer, quien recibió el perdón de Dios en ese día. La luz de Jesús trae perdón, pero también trae conciencia de pecado. Cuando la luz del Señor, cuando la luz de la relación con Cristo viene a nuestras vidas, nos deja ver lo que hay de mal en nuestras vidas. El Señor no está pidiendo que nosotros abandonemos el pecado para venir a Él. Él lo que quiere es que vengamos a Él para poder abandonar el pecado. A veces invertimos el orden. A veces la religión nos lleva a decir, usted tiene que ser bueno para poder recibir la bendición de Dios. Pero no, Jesús dice es al contrario. Usted necesita venir a mí porque yo soy la luz. Cuando usted viene a mí, yo le ilumino el camino. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Así que Jesús es la luz para este mundo porque nos permite abandonar el camino de pecado, pero también es la luz para la otra vida porque nos permite llegar al día de la muerte con los ojos abiertos y sabiendo para dónde vamos. Sería una pregunta clave hacernos, ¿para dónde vamos? No solamente para dónde vamos en este mundo. Sabemos qué es el día de mañana o para dónde nos llevan nuestras obras y por otro lado, para dónde iremos cuando partamos de este mundo. ¿Dará usted un salto en la oscuridad como Thomas Hobbes? ¿O estará dispuesto y tranquilo como Pablo y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Puede hacerlo. Se trata simplemente de aceptar una relación personal con este hombre, Jesús, quien dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y usted puede hacerlo con una simple oración, con una simple decisión voluntaria, personal, individual. Y tal vez donde está usted escuchándome pueda decirle al Señor que está dispuesto a ser guiado por su luz. Si esa es su disposición, su decisión, usted puede pedírselo y ofrecerse en sus propias palabras. Pero si me permite, yo puedo orar por usted también, o por lo menos guiarle en una oración que usted puede utilizar para entregar su vida a Jesucristo. Puede decir algo como esto: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres la luz del mundo. Yo reconozco que ando en tinieblas, que he andado en tinieblas, que he andado en pecado, que he andado apartado de Dios, que he andado creyendo en el ser humano, en las riquezas, en el conocimiento, en los estudios, en la fuerza, en mis propios conocimientos. Pero hoy entiendo, Señor, que en el único en el que puedo confiar para andar en la luz es en ti, en Jesucristo, mi Salvador, que vino a dar su vida para salvarme a mí. Perdóname y permíteme, Señor, andar de tu mano y en la luz. Quiero entregarte mi vida y de aquí en adelante caminar contigo.
te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que me guíes de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, puede estar seguro que Jesús la ha escuchado y que Él está dispuesto a iluminar su camino, camino de vida eterna. Mi nombre es Nelson Martínez y si usted ha escuchado este mensaje es porque alguien que le aprecia y que piensa en usted le ha enviado el enlace. Si usted desea, usted también puede enviarle este enlace a una persona a quien aprecia. Que Dios le bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, lo dice tu palabra, porque eres poderoso, eres majestuoso, no hay otro nombre igual, Señor.